Hola, hola, hola amantes de las historias imposibles y de esos personajes que nos roban el corazón superíndice 3N. CU superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que súper bien y con muchísimas ganas de un nuevo vídeo en. Hoy vamos a sumergirnos en una apuesta que du copyright me decirles es para volarse la cabeza. Vamos a hablar de Demet y Can, esos dos personajes que nos han tenido al borde del asiento, riendo, llorando y suspirando. ¿Y es que Q Copyright N no se ha enganchado con su historia? Esa chispa, esa cúmica, ese tira y afloja simplemente adictivo. Pero hoy no vamos a hablar de su relación superíndice 3N en general, sino de una apuesta específica. Una apuesta, digamos, imposible. Una apuesta que pone a prueba sus límites, sus personalidades y, sobre todo, su amor. ¿De Q Copyright apuesta hablamos? Bueno, para eso tendrán que quedarse hasta el final del vídeo porque les prometo que el resultado es ese sorprendente de lo que imaginan. Antes de que nos adentremos en este mar de emociones y posibles desenlaces, les quiero pedir un favorcito pido. Si son nuevos por AQU, o si simplemente se les ha escapado, los invito a suscribirse al canal. Hagan clic en ese botón superíndice 3N rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo copyright dándoles contenido fresco, divertido y lleno de esas historias que tanto nos gustan. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sin ese preúmbulos, rense un cafecito, a como superíndice 3 dense su sillu superíndice 3N favorito y a compur. Con diéresis más menos en me a descubrir Q copyright N ganu superíndice 3 esta apuesta imposible entre Demet y Can. Que comience la función superíndice 3N. Para entender esta apuesta, tenemos que retroceder un poquito en la historia de Demet y Can. Recuerden esos primeros encuentros, esa tensión superíndice 3N palpable, esa competencia disfrazada de coqueteo. Ambos son personajes fuertes, independientes y con una visión superíndice 3N muy clara de lo que quieren en la vida. Demet con su espíritu libre y su pasión superíndice 3N por la fotografía, y Can, con su alma aventurera y su amor por la naturaleza. Dos polos opuestos que inevitablemente se atraen. La apuesta surge en un momento crucial de su relación superíndice 3N. Después copyright S de varios altibajos, malentendidos y reconciliaciones, ambos se encuentran en un punto de inflexión superíndice 3N. Necesitan saber si lo que sienten es real, si pueden confiar el uno en el otro, si estuvieran dispuestos a superar sus propios miedos y vulnerabilidades. Y es a QU donde entra en juego la famosa apuesta imposible. En QU copyright consiste. Pues bien, Can, impulsivo como siempre, propone a Demet un reto. Ambos deben renunciar a aquello que se aman durante un mes. Demet debe dejar de fotografiar y Can debe abandonar sus viajes y su contacto con la naturaleza. El objetivo es demostrar que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo, incluso la copyright vida temporal de su pasión superíndice 3N. Demet, aunque dubitativa, acepta el reto. Sabe que es una locura, que renunciar a la fotografía es como renunciar a una parte de su misma, pero también copyright N sabe que es una oportunidad para demostrarle a Can la profundidad de sus sentimientos. El primer dúo es un infierno para ambos. Demet se siente vacua sin la CU Mara en sus manos, sin poder capturar esos momentos mágicos que la rodean. Can por su parte se siente atrapado, encerrado en la ciudad, lejos de las montañas menosas, los bosques y el mar que tanto ama. La energía vibrante que solo a definirlo, esa chispa en sus ojos que reflejaba la inmensidad del mundo, ahora parecua atenuada, casi extinguida. Se sentó como un leu superíndice 3N enjaulado, un pujaro con las alas cortadas. Pero a medida que pasan los días, algo empieza a cambiar. Demet comienza a descubrir nuevas formas de expresar su creatividad. Empieza a pintar, a escribir, a dibujar. Se da cuenta de que la fotografía no es la única forma de ver el mundo a través copyright S de una lente artística. Encuentra belleza en los detalles ese pequeño más menos en las arrugas del rostro de un anciano, en la danza efumera de las hojas al caer, en el brillo melanco superíndice 3 lico de la luna. La fotografía era su lenguaje principal, pero ahora estaba aprendiendo a hablar otros dialectos del arte, a expandir su vocabulario emocional. Can, por su parte, se ve obligado a conectar con su entorno de una manera diferente.
Empieza a observar a la gente, a escuchar sus historias, a involucrarse en proyectos comunitarios. Se da cuenta de que la aventura no solo se encuentra en los lugares remotos del mundo, sino también copyright en las pequeñas menos cosas de la vida cotidiana. Descubre la riqueza de la humanidad en sus interacciones diarias, en las risas de los más menos os, en la solidaridad entre vecinos, en la esperanza que florece incluso en los rincones oscuros. Aprende que la naturaleza no es solo un escenario grandioso, sino un tejido complejo de relaciones interconectadas, donde cada ser vivo tiene su propio valor. Pero la apuesta no es exenta de problemas. La distancia emocional empieza a hacerse palpable. Demet se siente incomprendida por Khan, quien parece estar muy desenfocado en sus nuevas actividades que en ella. Khan, por su parte, siente que Demet lo está presionando, que no confía en su capacidad para superar el reto. Empiezan a surgir silencios superíndice 3 modos, miradas evasivas, discusiones sutiles que erosionan la base de su relación superíndice 3n. Demet se siente invisible, como si Khan la viera a través copyright de un cristal opaco. Khan se siente juzgado, como si Demet no apreciara su esfuerzo por adaptarse a la situación superíndice 3n. En medio de esta tormenta emocional, aparece una tercera persona, una antigua amiga de Khan que regresa a la ciudad de Spoo copyright de muchos aún más menos os. Esta amiga, interpretada por Aisee, es una mujer atractiva, inteligente y aventurera, que comparte la pasión superíndice 3n de Khan por la naturaleza. Su presencia genera celos e inseguridades en Demet, quien teme perder a Khan para siempre. Aisee no solo es una amiga del pasado, sino una sombra persistente que amenaza con desestabilizar el presente de Demet y Khan. Ella personifica la libertad y la aventura que Khan ha tenido que renunciar, y Demet teme que Khan se sienta atraído nuevamente hacia ese estilo de vida, dejando atrás la relación superíndice 3n que han construido. La tensión superíndice 3n llega a su punto máximo cuando Khan y Aisee deciden organizar una excursión superíndice 3n a las afueras de la ciudad para apoyar un proyecto de reforestación superíndice 3n. Demet se siente traicionada y decide enfrentarse a Khan. La discusión superíndice 3n es fuerte, dolorosa y llena de reproches. Ambos se dan cuenta de que la apuesta ha sacado a la luz sus peores miedos y debilidades. Las palabras se convierten en armas afiladas que hieren profundamente. Demet acusa a Khan de ser infiel a la apuesta y a sus sentimientos. Khan acusa a Demet de ser controladora e insegura. La confianza se rompe en 1000 pedazos, y el futuro de su relación superíndice 3n pende de un hilo. Pero es precisamente en ese momento de crisis cuando se produce el punto de inflexión superíndice 3n. Demet y Khan se dan cuenta de que la apuesta no se trata de demostrar que copyright n es fuerte o que copyright n puede renunciar a cosas. Se trata de aprender a confiar el uno en el otro, a aceptar sus diferencias y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Comprenden que el amor no es una competencia, sino un trabajo en equipo. No se trata de cambiar al otro, sino de amarlo tal como es, con sus virtudes y defectos. Se trata de construir un espacio seguro donde ambos puedan ser vulnerables y autocopyrighticos. Demet decide dejar de lado sus celos y confiar en Khan. Se da cuenta de que sus inseguridades la estaban cegando y que estaba a punto de perder a la persona que se amaba. Decide hablar con Aisee, expresar sus sentimientos y pedirle que respete su relación superíndice 3n con Khan. Khan, por su parte, se da cuenta de que ha estado descuidando a Demet y decide demostrarle su amor con hechos, no solo con palabras. Reconoce que la apuesta lo ha absorbido por completo y que ha perdido de vista lo que realmente importaba, Demet. Se compromete a ser atento, comprensivo y presente en la vida de Demet. Y aquí es donde viene el giro inesperado. A pocos días de que termine la apuesta, Khan sorprende a Demet con un regalo muy especial, un viaje a Capadocia, Turquía, un lugar remoto del mundo, lleno de belleza natural y oportunidades para la fotografía. Un lugar donde ambos pueden reconectar con sus pasiones y fortalecer su amor. Khan ha estado planeando este viaje en secreto, buscando un lugar que combinara la pasión superíndice 3n de Demet por la fotografía con su propio amor por la naturaleza. Quiero demostrarle a Demet que la apoyaba y que valoraba su creatividad. El viaje a Capadocia es una experiencia transformadora para ambos. Se maravillan con los paisajes únicos, las formaciones rocosas caprichosas y los globos aerostáticos que pintan el cielo al amanecer. Demet vuelve a conectar con su pasión superíndice 3n por la fotografía,
capturando IMU, genes impresionantes que reflejan la belleza del lugar y la felicidad de su Corazu superíndice 3N. Can disfruta de la naturaleza, explora senderos desconocidos y se siente renovado por la energía del entorno. Pero lo muy importante es que el viaje les brinda la oportunidad de reconectar a un nivel muy profundo. Hablan sobre sus miedos, sus sueños más menos os y sus expectativas. Se reconcilian con sus errores y se comprometen a construir un futuro juntos, basado en la confianza, el respeto y la comunicación superíndice 3N. ¿Q copyright N ganó superíndice 3 la apuesta? Bueno, la verdad es que ninguno de los dos. O mejor dicho, ambos ganaron. Porque se dieron cuenta de que el amor no se trata de renunciar a lo que uno es, sino de encontrar un equilibrio entre la individualidad y la conexión superíndice 3N. Se dieron cuenta de que la verdadera apuesta es confiar el uno en el otro y construir un futuro juntos, a pesar de los obstáculos. La victoria no estaba en cumplir rúgidamente con los tu copyright minos de la apuesta, sino en la evolución superíndice 3N personal y el fortalecimiento de su vínculo. Aprendieron que el amor verdadero exige compromiso, comprensión superíndice 3N y una voluntad constante de superar los desafíos juntos. Y así, mis queridos amigos, termina esta historia de amor, pasión superíndice 3N y apuestas imposibles. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Esta no es solo una historia sobre Demet y Can, sino una reflexión superíndice 3N sobre la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de encontrar un equilibrio entre la individualidad y el amor. Es un recordatorio de que el amor verdadero no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por u con diéresis copyright L. En resumen, vimos CU superíndice 3 mo Demet y Can se enfrentaron a un reto que puso a prueba sus límites y sus sentimientos. Vimos CU superíndice 3 mo la apuesta sacu superíndice 3 a la luz sus miedos e inseguridades, pero también copyright en CU superíndice 3 mo les ayudu superíndice 3 a crecer como personas y como pareja. Y finalmente vimos CU superíndice 3 mo el amor, la confianza y la comunicación superíndice 3N son las claves para superar cualquier obstáculo. La historia de Demet y Can es un ejemplo de CU superíndice 3 mo una apuesta aparentemente imposible puede convertirse en una oportunidad para fortalecer una relación superíndice 3N y descubrir la verdadera esencia del amor. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Ahora, me encantará saber su opinión superíndice 3N. ¿Q copyright les pareció superíndice 3 la apuesta de Demet y Can? ¿Creen que este tipo de retos son necesarios en una relación superíndice 3N? ¿Alguna vez han hecho una apuesta similar? Du copyright geme sus comentarios a Q abajo, que los estaré copyright leyendo con muchísimo gusto. Quiero saber si se identificaron con alguno de los personajes, si han enfrentado situaciones similares en sus propias relaciones, y si creen que las apuestas pueden ser una forma válida de fortalecer un vínculo amoroso. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Recuerden, aquí en siempre tenemos historias interesantes, divertidas y llenas de emoción superíndice 3N para compartir con ustedes. No se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos, donde exploraremos otros romances apasionantes, desafíos inesperados y lecciones valiosas sobre el amor y la vida. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.